ustedes el mayor Josué Prieto con el estudio bíblico de hoy. Buenas noches. Buenas noches. Ya son las 7 y vamos a comenzar con nuestro estudio bíblico de los miércoles. Esta es la tercera clase. Estuvimos en la primera clase, que fue una introducción. Después, la segunda clase hicimos una cómo es la estructura de los mensajes. Vimos este contenido, declaración inicial, diciendo yo sé, yo conozco, pero recomendación, elogio y una conclusión con promesa. Una conclusión con promesa. Es decir, cada uno de los 7 mensajes tiene esa estructura más o menos. No son todas exactas, pero más o menos. Entonces vamos a comenzar con un momento de oración para comenzar la clase. Oremos. Padre Celestial, Señor y Dios, tenemos en este momento, este tiempo de enseñanza y aprendizaje. Te pedimos, Señor, que tú abras nuestras mentes y nuestros corazones a la palabra y que nos ayudes a entender el mensaje que tú tienes para nosotros hoy. Gracias, Señor, por todas las cosas. Mira todas las peticiones que hemos presentado delante de ti. Escúchanos, bendícenos. Gracias. Amén. Amén. Bueno, tenemos ya a Fabiola. Bendiciones, Fabiola. También tenemos a Ángela. Tenemos a Ángela. Bendiciones. Buenas noches. Bueno, para hablar del mensaje a la iglesia de Éfeso, yo quisiera hablar un poco de Éfeso como ciudad, como centro espiritual, porque Éfeso llegó a ser un centro espiritual, un centro del cristianismo, un centro importante del cristianismo. Entonces yo quería hablar de eso. Cuando nosotros vemos las escrituras, analizamos siempre cómo la escritura habla de determinadas cosas para saber cuán importante es. Por ejemplo, nosotros siempre que estudiamos Filipenses vemos cómo estar alégrense, regocíjense, es parte del tema central porque lo repiten muchas veces. Así que me dio la curiosidad, ¿cuántas veces la ciudad de Efesio es mencionada en el libro de Hechos y después en todas las cartas? En todo el resto del Nuevo Testamento. Así, hay muchas ciudades mencionadas en Hechos. Hay muchas ciudades mencionadas en Hechos que tienen más menciones que Éfeso. Pero yo encontré 12 en el libro de Éfeso. Las otras ciudades, en el libro de Hechos, en las otras ciudades, como Jerusalén se menciona 63 veces, Roma 19, Cesarea 16, Damasco 13 veces y Antioquía de Siria se menciona 12 veces, la misma cantidad que Éfeso. Ninguna de esas ciudades son de Asia Menor. La única ciudad de Asia Menor que se menciona 12 veces es Éfeso. Es como decir, en el relato del libro de Hechos, en el relato histórico de los viajes de Pablo, de las misiones, vemos cómo Éfeso ocupa un lugar importante en Asia, como le decían los romanos, la provincia de Asia, o como le decían a algunos otros de Judea, Asia Menor. Bueno, bienvenido Alcina y Hugo también. Qué bueno que están con nosotros. Así que si leemos
el libro de los Hechos, nos damos cuenta que es mucho más que solo menciones. Se habla de Éfeso como un centro realmente importante. Éfeso fue la clave, el lugar clave para la expansión del evangelio a toda Asia Menor, incluso a Europa. También era un centro cultural donde los creyentes tuvieron que enfrentar el paganismo de la adoración a Diana. Hubo enfrentamientos fuertes. A uno de los enfrentamientos que se narra en Hechos es el de los plateros, los que hacían imágenes de plata, que cuando la gente empezó a convertirse y dejó de comprar las imágenes, ellos empezaron a tener problemas económicos, problemas financieros. Así que no solo era paganismo, también había intereses económicos. Durante el tercer viaje misionero de Pablo, Pablo estuvo 3 años, alrededor de 3 años en Éfeso, viviendo. El tiempo más grande, aparte de Éfeso y Cesarea, de donde salió Pablo a evangelizar a los gentiles. El otro lugar donde Pablo estuvo más fue en Corinto, que estuvo 2 años, alrededor de 2 años. Es decir, que tenemos que Éfeso no solo es importante, sino que Pablo le dedicó mucho tiempo a la iglesia de Éfeso. Según lo que encontramos en la Biblia, otros líderes espirituales de Éfeso, después que Pablo se fue de ahí, fueron Timoteo y, según la tradición, Juan el apóstol Juan. Ahora, vamos a ver entonces ahora el contenido del mensaje. El contenido del mensaje. Abran sus Biblias en Apocalipsis 2:1. Porque aunque en el primer capítulo de Apocalipsis se habla de las iglesias, realmente los mensajes de la iglesia empiezan en el versículo 1 del capítulo 2. Y dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas. ¿Cómo paso? La primera parte, yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia, que tú no puedes sufrir los malos, y has aprobado a los que se dicen ser apóstol y no lo son. No, y las has aprobado, no, y has probado, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado por mi nombre y no has desfallecido. Ese es el reconocimiento que hace Jesús en la carta a la iglesia. Ahora viene el pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahora vienen las recomendaciones. Dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Haz las primeras obras, pues si no, vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Es interesante que alabó a la ciudad, pero sí hay un punto en el que se necesita hacer algo. Me recuerda al joven rico cuando Jesús le dijo: te falta una cosa. En el caso de la iglesia de Éfeso era eso. Mas tienes esto, que aborreces los hechos de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Estuve leyendo la Reina Valera antigua, así que por eso puede ser diferente a como ustedes los han estado leyendo. La promesa es, en este caso, al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida.
del árbol de la vida. Aquel árbol que Adán y Eva no pudieron comer más. Eso nos dice algunas cosas. Algunas cosas nos dice. Lo primero es, se elogia a las virtudes de la iglesia. Es una iglesia que no puede soportar a los malos, que ha puesto a prueba a aquellos que se llaman apóstoles sin serlo, descubriéndolo como mentirosos. El ejemplo más claro es el rechazo de los efesios a las obras de los nicolaitas, un grupo que estaba influyendo en la iglesia y imponiendo ideas heréticas. Es interesante porque dice las obras, que te opongas a las obras. No dice que te opongas a las enseñanzas, sino que te opongas a las obras. Este grupo de nicolaítas promovía prácticas paganas, es decir, una interrelación entre un sincretismo entre las prácticas paganas y el cristianismo. Ahora, esta iglesia no solo se enfrentó a eso, no solo dijo, esta gente no es eso, sino que además era una iglesia que no soportaba a los malos, no soportaba a los malos. Y por los malos yo entiendo a aquellas personas que se decían ser cristianos y no lo eran. No creo que esté hablando de los que no están en la iglesia, sino de los que se dicen ser cristianos y no los dejan. Ahora, después viene el reproche. El reproche es, has dejado tu primer amor. La crítica de Jesús a los efesios sugiere que con el paso del tiempo, la pasión devocional que tenían al principio cuando fue fundada la iglesia se convirtió en una rutina. Las rutinas son muy malas. Cuando se hacen las cosas mecánicamente se pierde algo, la esencia de eso. Cuando esto pasa en las iglesias, el evangelio deja de ser lo primero en la misión y Jesús deja de ser primero en la vida de la iglesia. Ahora, Jesús, Felipe y Inés también están, bendiciones. Jesús le lista 3 pasos. Esta es las recomendaciones o las instrucciones. Le lista 3 pasos para restaurar su condición. La primera es recordar. Es decir, vuelvan a mirar de dónde han caído. Es importante porque siempre predicamos acerca del futuro, siempre predicamos acerca del presente y del futuro. El presente como la vida que estamos viviendo, gracias a Dios, gracias a la salvación provista por Dios enviando a su Hijo. Pero también hablamos del futuro, espera, lo que queremos, lo que ansiamos y parte de eso es la vida eterna en el paraíso con Dios y con Jesús. Ahora, también hay otro problema. El problema es no mirar al pasado. Y Jesús le dice a la iglesia de Efesios, miren al pasado, pero miren al pasado no con nostalgia, sino como una herramienta de comparación. Por ejemplo, muchas veces tenemos que reconocer que antes de abrazar al evangelio, nuestras vidas eran un desastre, pero ahora lo miramos y lo miramos diferente. Decimos, desde donde Dios me sacó, desde donde Dios me levantó. Pero otras veces, como en el caso de Efesios, debemos mirar al pasado para ver cuánto hemos caído por descuidar el tesoro del evangelio. Y eso también es importante. Ahora, la otra solución que Jesús ofrece, bueno, primero recordar, después arrepentirse. Ya les he explicado, pero para que no lo sepan, vamos a decirlo de nuevo. Arrepentirse era una expresión
que en griego que viene del hebreo antiguo y el hebreo, Blenda, buenas noches. El hebreo dice, cuando dice arrepentirse, la frase que se usa es vuélvanse a Dios. Algunas versiones de la Biblia lo traducen así, literalmente. Otras versiones lo traducen como arrepentirse. Vuélvanse a Dios. Claro, este vuélvanse a Dios aparece en el Antiguo Testamento, pero también podemos ver que hay ese sentido en la predicación de Juan el Bautista. Vuélvanse a Dios, cambien de actitud, retornen al camino que los lleva a Dios, que los lleva a Dios. Es importantísimo, es importantísimo. Ahora, también dice hacer las primeras obras, es decir, las obras que se hacían al principio. Fíjense, no dice recuperar las buenas ideas, sino dice las primeras obras. Las obras es lo que es visible para los demás. Las obras es nuestro testimonio para los demás. Lo que nosotros pensamos es más importante, cómo nosotros hemos aceptado a Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, es más importante, pero necesitamos que haya obras que demuestren lo que está pasando en nuestro interior. Necesitamos que la gente las vea. Hagan las primeras obras. Ahora, si no se arrepiente, esta es la advertencia. Si no se arrepienten, Jesús advierte que quitará su candelero de su lugar. Ya vimos en el primer capítulo de Hechos, cuando estuvimos leyendo la estructura de todos los mensajes, estuvimos leyendo que el candelero simulaba cada iglesia tenía un candelero y cada iglesia tenía un ángel, un mensajero. Y decíamos, el ángel parece ser el líder espiritual, aunque podría ser un ángel real. Y el candelero significa la iglesia. Y entonces nos damos cuenta que eso es lo que Jesús dice cuando dice, ustedes son la luz del mundo. Jesús dice, una ciudad, una luz no se pone debajo de la cama, se pone en un lugar alto en la casa. Una ciudad no se esconde, se pone en un lugar que todos la puedan ver. Es interesante porque ahora la advertencia, si no se arrepienten, la advertencia es que les va a pasar algo. Van a perder la luz. De ser el centro de evangelización de Asia Menor, podrían pasar a ser una luz apagada. Una luz apagada. Bueno, antes de mirar cómo eso puede afectarnos a nosotros, cómo ese mensaje es importante para nosotros, yo quisiera dar algunos otros detalles. Me parece que son importantes. ¿Qué se sabe de la iglesia de Éfeso después del liderazgo de Juan, del apóstol Juan? Bueno, en el año 107, Ignacio de Antioquía, mientras iba a su martirio a Roma, es decir, se lo llevaban para Roma para matarlo, escribió una carta a los Efesios. Esa carta no aparece en las escrituras por la sencilla razón de que no está escrita por un apóstol o por un testigo presencial de la vida de Jesús. Así que esta carta no está, pero es una carta que se ha conservado. Algunas copias se han conservado y se conoce como uno de los documentos de lo que se llamó la era de los padres apostólicos. No eran los apóstoles, eran los líderes que siguieron inmediatamente después de eso. Bueno, Isabel, no sé si el problema de la señal es desde aquí o desde allá, pero bendiciones, bienvenida.
Ahora, en esta carta, Ignacio de Antioquía reconoce el linaje espiritual de la iglesia. Es decir, dice, ustedes tuvieron buenos líderes, ustedes tuvieron un trabajo, ustedes hicieron una labor importante. Menciona a Onésimo como el obispo que está al frente de la iglesia de Éfeso, es decir, ya no está Juan, y le pide a la iglesia que mantenga la armonía con su líder. ¿Ok? Fíjense, le dice que mantenga la armonía con su líder. Y repite parte del elogio que Jesús le ha hecho a la iglesia en el mensaje de Apocalipsis. Este documento fue escrito solamente unos pocos años después que Juan escribiera el Apocalipsis. Y ese documento confirma la autenticidad de lo que Juan estaba escribiendo. Si una persona ajena fuera del grupo de la iglesia de Éfeso, ve a la iglesia de Éfeso casi igual que como Jesús la ve en el mensaje del Apocalipsis. Dice mucho de cómo estos mensajes no eran cosas simbólicas, sino reales. Había mucho simbolismo, pero son cosas reales. Ahora, también se sabe que Policarpo, que después fue obispo de Esmirna, fue educado en Éfeso, tal vez en los años finales de Timoteo o a principios del obispado de Juan el apóstol. No se sabe, pero fue educado en Éfeso y era una persona que tenía una teología clara y profunda. Hay evidencias históricas de que Éfeso, la iglesia de Éfeso, se convirtió en el frente de batalla contra las primeras formas del gnosticismo. Por muchos años, casi 400 años de vida, después que la iglesia cumplió sus 400 años de vida, por muchos años, allá por el año 455, todavía la reputación de la iglesia de Éfeso era buena. Se le llamaba la metrópolis de la fe a la ciudad por la influencia tan grande que la iglesia había tenido durante esos 400 años que hasta ese momento. Parece ser que la iglesia escuchó el mensaje del Apocalipsis, lo aceptó y rectificó su actitud, porque su luz siguió brillando muchos años. Bueno, ya le celebramos el cumpleaños a Blenda en la liga, pero sí, felicidades, Blenda. En el año 431 se celebró el concilio de Éfeso, uno de los concilios más importantes del periodo que comienza con el final de la persecución en el año 312 y un tiempo después de la instauración del papado, aproximadamente en 420 y tantos. Es decir, cuando la doctrina de la iglesia se convirtió en la religión oficial del imperio, todavía Éfeso era un centro valioso de la fe. Ese concilio fue muy importante. Fíjense, había otras iglesias donde celebraron los concilios durante esos años. En Nicea fue el primero en el 325, después Calcedonia, después Éfeso, después Constantinopla. Bueno, hubo otro de Constantinopla en el medio. Los primeros 8 concilios se celebraron en esas 4 ciudades. Así que Éfeso tiene una importancia tremenda dentro de la cristiandad de ese momento. ¿Ok? Y ese concilio fue importante porque se discutió lo que se llamó la verdadera unidad personal de Jesucristo, que fue la que creó las bases para en el próximo concilio se aceptara que Jesús es 100% Dios y 100% humano. Así que tenemos esta iglesia
que ha hecho de la ciudad un centro de luz, una iglesia que escuchó el mensaje de Jesús, que se arrepintió, que volvió a las primeras obras, volvió a dejar ver las cosas buenas que el Señor hace en nosotros y a través de nosotros. Pero también fue el centro de discusiones teológicas importantes en los primeros siglos del cristianismo. Entonces, ¿qué? ¿Qué nos dice este mensaje a nosotros? ¿Por qué es importante este mensaje para nosotros? Bueno, no podemos definir a nuestra iglesia, por ejemplo, en el caso de nosotros, a nuestra iglesia, de la misma manera que la de Éfeso. A mí me parece que no hemos estado lejos del primer amor. Pero nos conviene tener en cuenta las advertencias y las instrucciones del mensaje. Recordemos de dónde hemos venido. Si hemos caído, recordemos dónde estábamos. Y si estamos altos, recordemos de dónde el Señor nos sacó. Arrepintámonos de lo que estamos haciendo mal y regresemos a las cosas que hacíamos cuando el primer amor del evangelio llegó a nosotros. Es importante que tengamos esto en mente, porque como dice el último versículo, al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en el medio del paraíso. Es una promesa para nosotros de enfrentar las luchas, de enfrentar las ideas erradas, de enfrentar a aquellos que se dicen líderes espirituales y no lo son. No de enfrentarlo de una forma negativa, sino de probarlos, de decir, ¿por qué? ¿Qué está diciendo? ¿Cómo está la Biblia apoyando el mensaje de esta persona? Y entonces rechazar lo que no es de Dios, lo que no es del Espíritu Santo, lo que no es de Cristo. Así que al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Este primer mensaje no es el más conflictivo de los mensajes, al contrario, los elogios que se hace a la iglesia son muy buenos. Lenia, perfecto, bienvenida. Los elogios que se hacen a la iglesia son increíblemente buenos. Así que no es una crítica, pero sí el Señor les dice, te falta una cosa, como le dijo al joven rico, y parece ser, la historia demuestra que ellos aceptaron el mensaje y se arrepintieron y cambiaron. Así que vamos a tener en cuenta eso. Nosotros vamos a aceptar el mensaje, vamos a descubrir en lo que estamos mal, vamos a arrepentirnos y vamos a regresar a hacer, no a pensar, porque pensamos mejor que cuando el primer amor. Sabemos más de Cristo que cuando el primer amor, pero dice regresar a lo que hacíamos cuando teníamos el primer amor. Bueno. Hemos terminado. Sorry, Lenia, que llegaste casi al final. Hemos terminado. Recuerden, ha sido un periodo un poco difícil. Hemos cancelado por eventos, pero también hemos cancelado porque no me había estado sintiendo bien. Le agradezco a todos sus oraciones. Mi presión ha estado bastante baja, así que gracias a Dios por todo lo que hizo en los últimos días. Vamos a seguir orando por las otras peticiones que tenemos y me despido. Vamos a orar para finalizar la clase. Oremos. Gracias, Señor, por el mensaje a la iglesia de Éfeso. Y gracias, Señor, por descubrir cómo esta iglesia hizo el trabajo que tenía que hacer.
y se convirtió en una fuente de luz para los otros lugares que estaban a su alrededor. Te pedimos, Señor, que tú hagas eso mismo con nosotros y que tu luz siga brillando en la vida de nuestra iglesia y en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos escuchas y estás pendiente de lo que hacemos y elogias las cosas buenas que hacemos y hablas claro acerca de las cosas que tenemos que cambiar. Bendícenos. Quédate con nosotros. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, gracias por su asistencia. Les mando bendiciones a todos. Nos vemos. Bye.